Es la 1:40. Cada día en Colombia muere una persona arrollada por carros fantasma. Noticias Caracol encontró dos dramáticas historias de víctimas de estos conductores que se dan a la fuga. Tan solo en Bogotá, en el primer semestre del año, 301 personas fueron arrolladas por estos vehículos. ¿Por qué no frenar y auxiliar a las víctimas? Mauricio Naranjo le siguió la pista a este tema. Si muero mañana, solo quiero que sepan que morí siendo el rey. A Juan Pablo Uriza la muerte lo sorprendió en forma de carro fantasma un día después de cumplir 23 años. El pasado 14 de enero, cuando transitaba en su moto por el occidente de Bogotá, el conductor de un carro pesado lo atropelló y, según testigos, se dio a la fuga sin detenerse. Este era el casco que llevaba mi hijo. Juanpis, como cariñosamente llamaban sus padres y sus tres hermanos a ese deportista, diseñador gráfico y estudiante de publicidad, quedó tendido en el asfalto. Allí murió. Yo tengo 4 hijos, pero el simple hecho de que falte uno solo, se le acaba la vida a uno. Las autoridades hicieron croquis, tomaron testimonios y armaron expedientes, pero hoy, 7 meses después, nadie responde. Impotentes, los padres de Juan Pablo repartieron estos volantes para tratar de hallar al responsable. ¿Por qué se dio la fuga? Debería asumir sus responsabilidades, porque no mató un animalito, mató un ser humano, mató a mi hijo. El año pasado, solo en Bogotá, 223 conductores le quitaron la vida a otra persona y huyeron. Cifra que evidencia dos realidades preocupantes: la lentitud de la justicia para castigar a estos homicidas al volante y la indolencia de quienes son testigos de los accidentes y no auxilian a las víctimas ni denuncian a los responsables. De manera muy rápida, entiende uno, hacen el levantamiento del cadáver, no hay una exploración suficiente y técnica y científica de la escena del crimen. El drama también lo sufren quienes sobreviven. Es el caso de Joseph García. Con tan solo 7 años fue arrollado por un carro y una moto fantasma. Ocurrió en diciembre de 2012 en Bogotá y aún tiene cicatrices físicas y psicológicas. Estoy esperando una nueva razón, a ver que si me citan, si hay audiencias, si no sé la verdad, no me han dicho nada. Esta no es solo una cuestión legal. Para personas como Marta Hoyos y Joana Velandia, es una cuestión básica de humanidad. La justicia de aquí no resuelve nada de pronto, no sé. Pero yo sé que la justicia de Dios no se va a escapar. Y es que, dicen las familias de Juan Pablo y Joseph, el mejor copiloto de un carro fantasma es una justicia fantasma. Frenar y ayudar a la víctima, esa es la clave. Y para conocer más de estas historias, visite www.noticiascaracol.com, el especial Carros Fantasma, cuando lo único visible es la indolencia. Hay indignación en el gobierno nacional por la adjudicación departamental del negocio del Chance en Sucre a la controvertida empresaria Nilce López, conocida como La Gata. Luis Eduardo Maldonado, nuestro hombre en la Casa de Nariño, nos tiene los detalles. ¿Qué dice el gobierno? Buenas tardes, Luis Eduardo. Buenas tardes. Pues lo que dice el gobierno es que no se entiende cómo, a pesar de la advertencia del presidente Juan Manuel Santos, a pesar de la advertencia del Procurador General de la Nación y de varios organismos de control, para que el Chance no quedara en Sucre en manos de la familia de Nilce López, en las últimas horas lo que se vio fue esto. La firma Encoazar entregó el contrato a la polémica Nilce López, conocida como La Gata. El gobierno anuncia medidas para revocar esta decisión. Hoy fuimos testigos de un atropello a la legalidad, y un atropello al interés público, un atropello al interés general, y en Encoazar prevalecieron más las presiones mafiosas de La Gata que las normas legales. Lo que se vio hoy es absolutamente inaudito, y si esta gente está creyendo que nos vamos a quedar cruzados de brazos, están muy equivocados, porque a nuestro juicio lo que pasó hoy va a derivar en investigaciones fiscales, penales, disciplinarias y de toda índole. Lo que dice el secretario para la Transparencia, Rafael Merchán, es que la firma Encoazar o los directivos de la firma Encoazar se podrían ver envueltos en delitos por prevaricato y celebración indebida de contratos. En la Casa de Nariño, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. En Putumayo el paro no da tregua. Los campesinos exigen parar las fumigaciones y un mejor tratamiento por parte de la industria petrolera. Las autoridades regionales le pidieron al presidente Santos que envíe una comisión para conjurar la crisis. Así lucen las estaciones de combustible del Putumayo, por bloqueos en la vía nacional, en el centro y sur del departamento. No podemos ingresar el combustible que ya debíamos tener el combustible de este mes. El gobernador Jimmy Díaz afirmó que la crisis también la padecen los hospitales. No hemos podido traer líquidos, medicamentos e inclusive insumos.
Tenemos inconvenientes con la población carcelaria por el desabastecimiento de los alimentos. El paro deja millonarias pérdidas al comercio y al transporte de los 13 municipios. O no tanto se preocupa por quién va y viene por la vía, sino, podemos decirlo abiertamente, por el impedimento que le estamos haciendo a las transnacionales. Manifestantes y autoridades piden igual tratamiento dado a departamentos como Boyacá y Nariño. Campesinos, comunidad y autoridades del Putumayo esperan la presencia en esta región del gobierno nacional para llegar a algún acuerdo y así levantar los bloqueos. Desde Mocoa, Jairo Figueroa, Noticias Caracol. En Noticias Caracol, las noticias tienen contexto. Voceros del sector lechero y papicultor sostienen que parte de la crisis que está a punto de llevarlos a la quiebra tiene mucho que ver con el TLC firmado con Estados Unidos. Además, denuncian que hay productos que están entrando a Colombia desde Argentina y Ecuador. Consultamos a algunos expertos para analizar la realidad sobre este tema. Los campesinos se quejan por los efectos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y acusan a este pacto de estar llevándolos a la quiebra. Pero otras son las denuncias que hacen. A partir de esa problemática del TLC, eso nos viene acabando a nosotros. Usted me contaba que también están preocupados de leche que llega de otros lugares del planeta, por ejemplo, de Argentina, llega leche, ¿eso les está afectando? Claro, eso nos afecta totalmente porque llega a bajo costo y nosotros para producir un litro aquí en nuestro país, Colombia, nos están alrededor del costo de 900 pesos y nos están pagando a 600 pesos. Los voceros de los campesinos aseguran que productos como la leche ingresan al país desde Argentina y la papa desde Ecuador, a muy bajo costo. Noticias Caracol consultó si esto tiene que ver algo con el TLC. En este momento no podríamos decir que la afectación es directamente por el TLC o por los tratados de libre comercio que están firmando. Hay que tener en cuenta un segundo factor y es el tema de lo que es el contrabando o el ingreso sin controles. Aunque otros analistas sí asocian el problema de los campesinos con el TLC con Estados Unidos. Eso es efectivamente posible porque el TLC se hace en este caso entre Colombia y Estados Unidos prima facie, pero en segunda instancia es con las grandes multinacionales de alimentos, por ejemplo. Para el economista Ricardo Argüello, los efectos del TLC no se sienten aún, porque el tiempo que lleva de vigencia aún es muy corto. Pero esa crisis de rentabilidad no se le puede achacar al desarrollo del TLC con Estados Unidos. Además señala que la desgravación arancelaria para la entrada de productos agrícolas desde Estados Unidos se pactó a largo plazo. Y varias organizaciones sociales, entre las que se encuentra la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, le pidieron al presidente Santos que establezca una mesa nacional con el sector campesino antes de convocar lo que el primer mandatario llamó el Gran Pacto Nacional para dar solución a la crisis estructural que vive el agro colombiano. El pasado viernes, en su encuentro con los gobernadores y alcaldes del país, el presidente Juan Manuel Santos anunció la iniciativa de crear un gran pacto nacional por el agro y el desarrollo rural. Todos también somos conscientes de las necesidades de los campesinos, de la crisis estructural que vive el agro colombiano. Y hoy varios movimientos sociales, entre los que se cuentan la CUT y la Mesa Agropecuaria y de Interlocución, le respondieron al presidente. Proponemos que antes de ser convocado este acuerdo nacional o pacto nacional, como lo ha llamado el presidente Santos, se convoque a una mesa nacional de negociación, repito, para evacuar de manera urgente las exigencias que han hecho los campesinos. Las mismas organizaciones sociales pidieron un lugar en el Gran Pacto Nacional que, según el presidente Juan Manuel Santos... La virtual. ¿Cómo cree usted que el gobierno ha manejado el paro? Bien, 4.17%. Regular, 7.34%. Mal, 88.49%. Total votos, 10.326. En los días de receso del proceso de paz en La Habana, el jefe de la negociación del gobierno, Humberto de la Calle Lombana, sugirió la creación de una comisión de la verdad como mecanismo de reparación a las víctimas. De la Calle afirmó además que estos diálogos son para poner fin al conflicto y que no van a permitir una supervisión armada de las FARC. El jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, dijo que un mecanismo para dar garantías a las víctimas del conflicto puede ser una comisión de la verdad. La comisión de la verdad debe afrontar todas las verdades. Eso es correcto, pero lo que se requiere es que a las tímidas expresiones recientes de las FARC en el tema de las víctimas
se agregue mucho más. Señaló que la tercera etapa, que sería poner en marcha los acuerdos, podría tardar hasta 10 años. Donde debe operar una serie de cambios que profundicen y arraiguen y permitan conseguir esa paz estable y duradera. Y al hablar sobre el delito político expresó: en términos del deber ser, el delito político debe desaparecer, pero en términos del ser en Colombia de hoy, a mí me parece personalmente que todavía tenemos que tener un margen de aplicación de nociones del delito político, particularmente y en especial para quienes no son los máximos responsables, que hoy tienen un tratamiento distinto en lo nacional y en lo internacional. Argumentó por qué no es viable la constituyente que proponen las FARC para refrendar los acuerdos. Tiene cara de autoamnistía. Es muy difícil que eso pase en los estándares internacionales. Humberto de la Calle aseguró que en Cuba no se está negociando para proteger el delito. La Procuraduría le pidió a la Corte Suprema la libertad del exgobernador de Antioquia y exsenador Luis Alfredo Ramos, detenido por supuestos nexos con las autodefensas. El Ministerio Público solicita que no se le imponga una medida de aseguramiento, ya que no representa un peligro para la sociedad ni para el proceso. Ramos en su indagatoria se declaró inocente y negó cualquier nexo con el reconocido y confeso paramilitar Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo. Ahora la Corte tendrá 10 días para definir si lo mantiene o no tras las rejas. Vuelve y juega. La alcaldía de Bogotá expidió otro decreto mediante el cual restringe la venta de licor en algunas zonas de la capital. Jennifer Montoya está en Ciudad de Bolívar, una de las localidades a las que afecta este decreto. Jennifer, ¿cuáles son las razones para restringir nuevamente la venta de bebidas alcohólicas en ciertos horarios, no? Buenas tardes. Bueno, aquí está la historia porque esta reducción y este decreto es en ciertas zonas de la capital del país, específicamente a raíz de lo que se vivió en los últimos días a propósito del paro agrario. Aquí está. Luego de que llegara a su fin el decreto 330 que restringía la venta de licor en algunas localidades de Bogotá, se incrementaron las riñas y los homicidios en varias zonas de la capital. Los actos vandálicos de la semana pasada son un índice muy diciente digamos, de cuál es el alto grado de intolerancia social, de peligro, de riesgo que tiene la ciudadanía en ciertas subpesetas de ciertas localidades. Según cifras entregadas por la Secretaría de Gobierno, durante este fin de semana, fecha en la que ya no regía el decreto, se registró un 25% más de riñas y los homicidios también aumentaron. Durante el mes que rigió el decreto, que terminó el 24 de agosto, hubo 7 homicidios en 7 localidades. Solo durante este fin de semana en que fue levantada la medida, se registraron 9 en total. Estas, según las autoridades distritales, fueron las razones para poner en marcha el decreto 374, que restringe nuevamente la venta de licor. Los tenderos se mostraron en desacuerdo. Si le prohíben a uno vender el fin de semana, que es cuando más se vende, nos perjudica bastante, porque ¿cómo vamos a sobrevivir? Sí, o sea, hasta las 9 de la noche nos perjudica demasiado. El nuevo decreto será aplicado en las siguientes zonas: en Usme, Gran Yomasa, en Ciudad Bolívar, Lucero, Ismael Perdomo, San Francisco, en San Cristóbal, La Gloria, en Rafael Uribe, Diana Turbay, en Bosa, Bosa Occidental y en Kennedy, Patio Bonito. Aquí en la localidad donde nos encontramos, en Ciudad Bolívar, hay 3 UPZs, unidades de prevención zonal, que van a ser afectadas con ese decreto. ¿Por qué? Por ser una de las más afectadas con el alto índice de homicidios. Cuando se dejó de regir el decreto 330 se registraron 6 homicidios en solo un fin de semana. También hay que decir que el nuevo decreto no contempla el cierre total de las tiendas, como sí lo hacía el decreto 330. Así que muy pendientes a revisar dónde están ustedes para saber si los cobija el decreto 374. Desde Ciudad Bolívar, Jennifer Montoya, Noticias Caracol. ¿Usted está ahorrando para adquirir su vivienda o por el contrario sigue pagando arriendo? Recuerde que en el mercado hay unas cuentas de ahorro con estímulos tributarios destinadas precisamente a facilitar que los colombianos compren casa. Les contamos aquí de qué se trata. En Colombia actualmente 3,6 millones de familias viven en arriendo y aunque en muchos casos no tener el 30% de cuota inicial exigida es un obstáculo para comprar, si se programa un ahorro es posible hacer realidad este sueño. Juan David Toro, gerente de una de las entidades bancarias en el país, destacó las facilidades que otorgan las cuentas de ahorro programado para adquirir vivienda, conocidas como cuentas AFC. Donde pueden obtener unas periodicidades de ahorro que les permitan compensar los gastos que tienen actualmente en arriendo, más el porcentaje que puedan destinar como
como ahorro hasta lograr la meta. Las personas que tanto realizan un ahorro programado para adquirir vivienda. La verdad que compré vivienda pero he contado porque no, crédito no hemos hecho las cuentas y es muy alto el interés. No se me ha hecho fácil para el crédito de vivienda. Pues no tenemos casa, pero con el tiempo vamos a ver si hacemos ese proyecto para ver si sacamos una casa. Toro resaltó además que la vivienda es un patrimonio fundamental para las familias y por ello vale la pena trabajar en pro de ella. Además del beneficio tributario, constituyen un excelente vía para obtener ese sueño de adquirir casa, dejar de pagar arriendo o mejorar la actual. Lo más importante es iniciar a tiempo un plan de ahorro que con el tiempo se traducirá en realizar ese sueño de tener vivienda propia. Si usted tiene preguntas sobre el sistema financiero o quiere conocer más, escriba a educacionfinanciera@sobancaria.com. Esto es lo último de Noticias Caracol. A las 2:12 de la tarde vamos rápidamente con lo último en vivo desde los lugares donde hay noticias Caracol en desarrollo y comenzamos en la Policía Metropolitana de Bogotá. Ya está César Chaparro. César. Muy buenas tardes, continúan llegando los jóvenes que aparecen en el cartel de los vándalos más buscados, como lo ha determinado así la policía, y que habrían participado en los ataques contra la ciudad el pasado jueves durante varias manifestaciones que se registraron en diferentes zonas de la ciudad. Ya en este momento son 9 los jóvenes que se han presentado voluntariamente con sus padres. Han salido después de una entrevista de aproximadamente 1 hora con los investigadores de la SIJIN. De aquí en adelante continuará un proceso para abrir formalmente la investigación y entregarle esta información a la Fiscalía. Continúa la espera a las autoridades de que se presenten en la totalidad. Son 48 retratos que aparecen en este cartel de los vándalos publicado desde el día viernes por la Policía Nacional. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Gracias, César. Y pasamos al norte de Bogotá con Juan Jacobo Castellanos, que nos reportaba el homenaje póstumo al conductor de un bus muerto por una pedrada. Juan Jacobo, ¿qué es lo último? Hola, Juan Diego. Lo último es que los compañeros de José Edgar Márquez le han pedido a las autoridades garantizar a los conductores de bus en el departamento de Boyacá la seguridad para poder transitar sin ningún inconveniente, y obviamente le han pedido capturar a las personas que asesinaron a piedra a este conductor, que será sepultado mañana aquí en Bogotá y que deja a 3 hijas. Es la información que les tenemos desde el norte de Bogotá. Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol. Juan, gracias. Y volvemos a Antioquia, donde hay varios puntos de concentración de campesinos y mineros. Juan Pablo López está allá con lo último. Juan. Vanessa, buenas tardes de nuevo. Lo último es que ahora los campesinos están haciendo una pausa, los campesinos cafeteros aquí en el municipio de Béjico. A las 3 de la tarde van a hacer una marcha por las calles principales de la ciudad, y también los camioneros que están en Copacabana van a hacer una movilización en la tarde también por las principales calles de Medellín. Eso sí, esperamos que no sea con alteraciones del orden público. Se permanecen 4 concentraciones aquí en Antioquia. En Béjico, Juan Pablo López, Noticias Caracol. Gracias, Juan Pablo. En Barranquilla, el desorden corrió por cuenta de hinchas que enfrentaron a la fuerza pública a la salida del Estadio Metropolitano durante el encuentro entre el Junior y el Atlético Nacional. Argemiro, ¿qué pasó con los aficionados detenidos por la policía? Juan Diego, pues la policía reportó que ya se encuentran en toda la etapa de recolección de pruebas para poder judicializar a estas personas y llevarlas a audiencia ante un juez de control de garantía. Fueron 5 personas las retenidas y señaladas como presuntos responsables de todos los desórdenes, agresiones a policías y también afectación a vehículos particulares, luego, durante y después del enfrentamiento entre el Junior y el Nacional en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. 15 personas, recordemos, resultaron heridas en estos disturbios. Volviendo a las noticias nacionales, comenzaron a circular desde hoy en Bogotá los taxis eléctricos. Son vehículos amigables con el medio ambiente porque producen menos ruido, 0 emisiones de gases contaminantes y también ahorran energía. Hicimos la prueba en términos de ruido. Un motor tradicional a 30 kilómetros por hora y detrás los nuevos taxis que trabajarán en Bogotá. El sistema es el mismo, la tarifa es la misma, funciona exactamente igual que los taxis que tenemos ahora en la ciudad. ¿Cuántos puntos de recarga? Eléctricos, son 48 los que van a entrar a funcionar. Tenemos 5 de estos amarillos que tienen aquí a la izquierda y de los azules hay 43. Desde hoy y gradualmente irán apareciendo en la calle estos 2 modelos de taxi que se ajustan a lo que busca el Ministerio del Medio Ambiente. Una flota de carros públicos y particulares que no contamine el aire y que resulte económicamente llamativa para los compradores. Con estos nuevos incentivos, es decir, 0 arancel
para todos los vehículos eléctricos durante los próximos 3 años, con una reducción del IVA del 16 al 5% para buses y taxis eléctricos que presten servicio público y para una exclusión o exención del impuesto al consumo para todos los vehículos eléctricos. Pensamos que podemos generar una señal muy positiva para que la gente haga el cambio de tecnología hacia vehículos más limpios con el medio ambiente. Los taxis podrán recargar por 31.000 pesos el total de la batería y recorrer 300 kilómetros. Según datos del Ministerio de Ambiente, 5.000 personas se mueren al año por causas relacionadas con la contaminación del aire. 2:28 minutos de la tarde. ¿Cuál es su música preferida, Juan, la suya? Toda, crossover de... Pues imagínense que además de entretenerlo, la música puede tener un efecto muy beneficioso para el corazón. No entendí por qué se rió, no entendí por qué se rió. Porque usted es crossover. Así lo asegura un reciente estudio. ¿Y cuánto tiempo se recomienda escuchar la música, doctora Fernanda? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues estos científicos aconsejan 30 minutos al día de su música preferida. Al parecer, esta práctica mejora la función de ciertas sustancias que protegen los vasos sanguíneos y el corazón. Y fuera de eso, se potencia la acción del ejercicio sobre este órgano. Es una investigación presentada en la Sociedad Europea de Cardiología, que además asegura que en solo 3 semanas ya hay efectos que el corazón le agradecerá. ¿Cuál es la música que más le gusta? Bueno, yo escucho metal, música clásica. No sé, la música africana. Reggaetón, esa es la única que no me gusta. De resto, toda la música me fascina. Pues sus melodías favoritas pueden estar haciendo mucho más por su salud de lo que usted imagina. Es la música que nos gusta, la música que nos conmueve. Y desde la parte fisiológica vemos cómo realmente afecta, digamos, el ritmo cardíaco, la respiración, las ondas cerebrales del cerebro y también hasta digamos, la temperatura corporal. De pronto, si estoy en un momento de estrés, con muchos problemas, escuchar música me ayuda a dispersarme un poco, a estar más tranquila. Me relaja, sí. Escuchar música es una distracción muy bonita, que generalmente relaja. La música produce además la liberación de dopamina, un neurotransmisor muy vinculado al amor, al afecto, a sensaciones placenteras, y lleva el mismo circuito de gratificación que, por ejemplo, tiene el enamoramiento o la ingesta de chocolates. Estudios recientes aseguran que la música es clave para la salud de órganos como el corazón y el cerebro. A través del arte y a través de la música, digamos, las conexiones sinápticas de unas neuronas, entre las neuronas, se fortalecen y se desarrollan. Pueden prevenir el Alzheimer y hacer que su aparición se produzca más tarde, hasta 5 años más tarde. Por lo tanto, escuchar música, practicarla y a veces combinarla con la danza es tremendamente saludable para el cerebro y para nuestro organismo en general. Lo ideal es realizar esta saludable práctica por lo menos 30 minutos al día. La lista de beneficios es larga para la atención, el estrés, el insomnio, problemas de concentración, atención, aprendizaje. No es magia, son efectos demostrados que en muchos casos se utilizan igual que cualquier otra terapia. Muy bien, y termino con una recomendación también muy sencilla, esta vez para los que quieren prevenir la diabetes. Comer frutas. Después de evaluar los datos de casi 200.000 personas durante 25 años, investigadores de Estados Unidos, Reino Unido y Singapur hallaron que las personas que comían más frutas frescas podían reducir el riesgo de la enfermedad en casi 25%. Es más, también encontraron que es mejor consumir la fruta entera que el jugo. Recuerden, 5 frutas al día. Feliz tarde. Feliz tarde, doctora, y mucha música. Y miren, esto es una buena noticia. Estudiantes de un colegio de Bogotá ayudan a 30 familias vecinas a mejorar el aspecto de sus humildes viviendas. Desde hace 3 meses donan su tiempo y sus recursos para embellecer las fachadas de la vereda La Aurora. Esa es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia, más cerca. En el norte de Bogotá, en lo más alto de las montañas, en la zona conocida como El Codito, familias humildes que viven al borde de la carretera fueron vistas por los estudiantes de un colegio vecino. La gente de acá no vive en las mejores condiciones y es muy diferente verlos desde el bus del colegio a llegar acá. La idea era colaborarles como que para que las casas se vieran mejor.
Fue entonces cuando la voluntad de servicio unió a conductores y alumnos. Se pusieron manos a la obra para cambiar las fachadas de sus vecinos. Estamos ahorita con lo que es pintura. Hay algunas que tenemos que arreglar ante jardines. Al principio los residentes miraron con desconfianza a los jóvenes, pero poco a poco el color y la alegría fueron rompiendo las fronteras. Piro soñaba con ver pintada su casa algún día. Llegaron acá a la casa con sus canitas al hombro, sus palas de herramientas de trabajo, y un orgullo para mí, y creo que para ellos también. Y hasta el más humilde labriego, que tiene su casa sin agua y sin luz, sintió que la ayuda de los jóvenes le llegó como caída del cielo. No sé, si vienen a pintar, a pañetar o no sé. Aquí todos le han puesto el alma a remodelar la pequeña vereda La Aurora. Uno lo hace de verdad sintiendo eso grande que quisiera lo que alguien hiciera por uno algún día. Una experiencia de vida que los unió para ser buenos vecinos. Hemos llegado a cambiar no solo la vida de mis estudiantes y los conductores y la gente que está trabajando, sino también la gente de la comunidad. Gracias al proyecto Ayuda en este vecindario, ya nadie volverá a ser el mismo. Y estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene El Precio es Correcto. Esto es Noticias Caracol. Primeras noticias. Buena tarde. Buenas tardes.